Vamos a continuar con nuestra charla sobre la modelación conceptual de los taludes. En la primera parte hablamos de la influencia del relieve, de los efectos de la litología geológica, de la estructura geológica. Y vamos a continuar con el tema geológico para luego hablar de los efectos del agua. Continuando con el tema geológico. Es importante recalcar la situación de la meteorización. En los ambientes tropicales, dominados por temperaturas altas, cambios de clima, lluvias abundantes, la meteorización de las rocas es un proceso muy intenso. O sea, tenemos nosotros en las zonas tropicales perfiles muy profundos de meteorización. Meteorización que ha ocurrido de forma muy rápida y meteorización bastante intensa. Esa meteorización va a afectar el comportamiento de los taludes. Los perfiles de meteorización en los cuales superficialmente el material está muy descompuesto y a medida que se profundiza en el perfil, la roca es más visible, aparece material rocoso descompuesto, luego lo que llamamos nosotros el saprolito, finalmente una roca fracturada y al final la roca sana. Ese perfil de meteorización, típicamente en la literatura geotécnica, lo llamamos como regolito. Entre los factores determinantes dentro de la meteorización está la profundidad, la intensidad, el tipo de meteorización. Por ejemplo, debemos analizar si la meteorización termina en arcillas, en arenas o en limos. También si la meteorización es uniforme o no es uniforme y qué tan descompuestos se encuentran los materiales. La meteorización afecta la susceptibilidad a los deslizamientos debido a que se disminuye la resistencia al cortante. O eventualmente la meteorización puede ser positiva en el sentido de que cemente las partículas con óxidos y silicatos y al cementarse las partículas se mejore la estabilidad de los taludes. Las masas de materiales meteorizados son susceptibles a deslizarse y hay una línea, esa línea roja que se ve en la diapositiva, sería la superficie crítica de falla, la cual generalmente se encuentra en una zona
por encima del sector de saprolito propiamente, donde el material tiene una mayor permeabilidad, donde se concentran las aguas subterráneas, las presiones de poro. Esa línea de falla depende de muchos factores, entre los cuales está el espesor, el tipo de meteorización y la forma como se genera esa mezcla de materiales meteorizados. Y finalmente ocurre lo que vemos en la diapositiva, un deslizamiento. Y miren la profundidad a la cual ocurrió el deslizamiento en la diapositiva y el perfil de material que se observa en el talud. No es claro por la coloración. Los cambios que hay en el perfil de meteorización. Sin embargo, ese perfil es el que determina la superficie de falla. Veamos cómo meteorizan los materiales. Por ejemplo, las rocas y cenizas volcánicas meteorizan comúnmente a arcillas activas, a monmorillonitas, aluisitas, algunos óxidos de hierro y aluminio. Y finalmente, en el periodo final de meteorización puede formar caolinitas, esmectitas y gipsitas. O sea, hay un proceso químico principalmente en los materiales volcánicos. O sea, en los materiales volcánicos la meteorización es principalmente química, aunque en general en las zonas tropicales la meteorización tiene un componente principal químico. Las rocas ígneas y metamórficas fracturadas. Estamos hablando ya de los materiales ígneos intrusivos. Y las rocas metamórficas forman suelos residuales con bloques embebidos debido a la meteorización diferencial. O sea, si usted observa un perfil como el que se está en la diapositiva, un perfil, en este caso de una roca ígnea con algo de metamorfismo, vemos unos bolos, unos bloques, unos elementos grandes. Estos elementos que aparecen acá son elementos de roca, son masas de roca que no meteorizaron o meteorizaron significativamente menos. Cuando hablamos de los materiales volcánicos forman perfiles mucho más parejos, mucho más uniformes. Las rocas ígneas y metamórficas, materiales intrusivos, en estos materiales intrusivos ígneos, la meteorización es menos uniforme y es típico la presencia de bloques de elementos no meteorizados o menos meteorizados. Este es un esquema general del proceso de meteorización. Típicamente, en la superficie de los suelos residuales, o sea, de los suelos descompuestos, aparecen algunos elementos de suelo coluvial, que son materiales depositados por movimiento del suelo, por lavado de los materiales, ¿sí? O por deslizamientos. Debajo viene el suelo residual, luego el saprolito, que está muy descompuesto, no es propiamente saprolito, pero aparecen algunos bloques. A mayor profundidad dan mayor cantidad de bloques, mayor cantidad de elementos de roca, más saprolitizada. Finalmente viene la roca alterada y la roca
dura o la roca relativamente inalterada. O sea, el perfil cambia. En la superficie es más blando y a medida que se profundiza en el perfil, los materiales son más duros. Para ello es bueno analizar las tablas que se utilizan en ingeniería para clasificar la meteorización en los materiales residuales. Se han establecido una serie de grados. Grado 6, grado 5, grado 4, grado 3, grado 2 y grado 1. El grado 6 es el suelo. No aparece textura reconocible de roca. Generalmente hay materia orgánica, hay raíces. El grado 5 es el suelo o la roca totalmente descompuesta. Aparecen algunos elementos que hay que buscarlos con mucho detalle, pero están ahí, de la estructura de la roca, de la textura de la roca. A mayor profundidad vamos a encontrar los materiales tipo 4. Tipo 4. Materiales muy descompuestos, con pedazos grandes como de roca, pero que pueden ser destruidos con las manos. A mayor profundidad viene el material tipo 3, roca moderadamente descompuesta, pedazos grandes que no pueden ser descompuestos por las manos, no pueden ser destruidos por las manos, y se requiere, cuando el material es tipo 3, no permite ensayos de penetración estándar. El ensayo SPT ya en el suelo tipo 3 generalmente da rechazo. O sea, se requiere ejecutar perforaciones a rotación. A mayor profundidad viene el material tipo 2, que ya es mucho más duro, que llaman roca algo descompuesta. Puede parecer que la roca como si fuera sana al ojo, pero tiene manchas, tiene muestras de descomposición. Y el basamento es grado 1, el basamento del suelo residual. Grado 1, roca sana o roca no alterada. Eso es muy importante que sepamos clasificar los materiales de grado 6, grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1. Cada material tiene sus propiedades de resistencia, incluso sus propiedades índice. Por ejemplo, el material grado 6, en un granito meteorizado, típico de la cordillera oriental de Colombia, tiene un peso unitario de más o menos 18 kilonewton por metro cúbico, una cohesión efectiva de más o menos 15 kilopascales y un ángulo de fricción de 25 grados. El grado 5 tiene un mayor ángulo de fricción, ya no 25 sino 29, una cohesión ligeramente superior, ya no 15 kilopascales, sino 21 kilopascales, y un peso unitario un poco mayor, 19 kilonewton metro cúbico. El grado 4, 19 kilonewton por metro cúbico de peso unitario, una cohesión muy parecida a la del material tipo 5, 22 kilopascales,
y un ángulo de fricción significativamente superior. Recuerden que en esa zona ya empiezan a aparecer bloques importantes de roca y esos bloques de roca le generan una fricción importante a los materiales. ¿Cómo determinar el perfil de meteorización? ¿Cómo generar ese perfil? Usted lo puede hacer haciendo ensayos de CPT, pero el problema es que ya el material tipo 3 no es posible, a veces el mismo material tipo 4 no es posible realizar el ensayo de CPT. Yo recomiendo, para determinar el perfil de meteorización, utilizar ensayos downhole o ensayos de geofísica tipo MASW o tipo REM. También podemos utilizar el ensayo de refracción sísmica, o sea, utilizar ensayos de onda sísmica. Determinar la velocidad de onda de cortante B sub S. También usted podría trabajar con la onda B sub P, pero en ingeniería geotécnica es de mayor conveniencia y de mayor precisión trabajar con base en la onda de cortante, la velocidad de onda de cortante B sub S. Si es 200, si es 300 metros por segundo, si es 500, si es 1000 metros por segundo. De acuerdo al tipo de roca, de acuerdo a la litología, tenemos que nosotros establecer unos valores. El material tipo suelo, o sea, el suelo tipo C, tipo 6, tipo 6, generalmente en estos materiales yo los trabajo de 0 a 300 metros por segundo de velocidad de onda de cortante, eso es. Ya 500, yo típicamente lo clasifico como 5 o hasta 4. Y ya 700 es C. O sea, 700 es tipo 3. No existe una tabla generalizada para nosotros definir el perfil. Si es tipo 6, si es 5, si es suelo 4, si es suelo 3, si es suelo 2 y es suelo 1. Es algo muy similar a la clasificación para el perfil sísmico de suelo en que se habla de A, B, C, D, E y F. Para definir la meteorización se trabaja 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy similar. Y se pueden trabajar con criterios muy similares a los que utilizan las normas para diseño sismorresistente, o sea, para definir el perfil de sismoresistencia del suelo. Usted puede comparar esas tablas, ver los perfiles y definir unas velocidades. Definiendo las velocidades, hacemos los ensayos de velocidad de onda de cortante, ensayos downhole, REMI, MSW o refracción sísmica. Y de acuerdo a los datos de la velocidad de onda de cortante definimos si el material es tipo 6, 5, 4, 3, 2 o 1. 1 es el más duro, 6 es el suelo más blando.
el ensayo de downhole es el ensayo más utilizado, en el cual, en el ensayo downhole, en una perforación, colocamos unos geófonos a diferentes profundidades y con un golpe de martillo en superficie determinamos la velocidad de onda de cortante con la profundidad. En los ensayos downhole, que tiene como en esta diapositiva, ahí está la perforación, ahí estamos golpeando con el martillo, ahí tenemos nuestro sismógrafo para obtener la velocidad de onda de cortante. Se perfora el sondeo y dentro del sondeo se baja una sonda en la cual hay unos geófonos triaxiales y esos geófonos nos permiten medir la llegada de la onda y con la distancia o profundidad a la cual tenemos nosotros la sonda determinamos la velocidad de la onda de cortante. Tenemos los resultados, miramos las velocidades, si decimos que de 0 a 300 es 6, tendríamos entonces aquí prácticamente 4 metros de material tipo C. Luego tendríamos aparentemente tipo 6, luego 4 metros tipo 4 y así sucesivamente. A medida que se va profundizando, vamos determinando el perfil a mayor profundidad. En este caso tenemos 957 metros por segundo de velocidad de onda de compresión, de onda P, y de onda C 516. Luego tendríamos que, a partir de los 15 metros de profundidad, sería un material tipo 3. Lo mismo haríamos con estos perfiles. Cada talud debe tener un sondeo o una línea de geofísica. Todos los taludes importantes en un diseño, una vía, en un proyecto de diseño vial, debe tener debemos tener una línea de geofísica acompañado, si es posible, con un sondeo, en tal forma que podamos nosotros determinar la velocidad de onda de cortante, el perfil de meteorización y de paso el perfil sísmico. El ensayo REMI es un ensayo superficial, no utiliza sondeo, sino se utiliza el ruido sísmico del suelo. Con el ruido ambiental o ruido sísmico se determina el perfil de velocidad de onda de cortante. Ya algo más completo que el REMI es el ensayo MASW. El REMI nos da un perfil 1D. En cambio, el MASW nos da un perfil 2D. En el caso del ensayo MASW, generamos las ondas superficiales con un martillo y se golpea en varios puntos a lo largo de una línea. En este caso estamos haciendo unos ensayos MASW en el departamento del Meta, en los llanos orientales de Colombia. El ensayo de MASW nos da un perfil 2D de la velocidad de onda de cortante.
O sea, nos da las velocidades 2D. El ensayo Remy nos da 1D. El ensayo Downhole nos da 1D. El ensayo MASW nos da un perfil 2D. Estas velocidades de onda de cortante las podemos nosotros utilizar para determinar el perfil de meteorización de un suelo residual o de una roca meteorizada. Con los valores de velocidad de onda de cortante también se obtiene el módulo de elasticidad del suelo, mediante correlaciones entre este módulo de elasticidad del suelo y la velocidad de onda de cortante. O sea, el ensayo geofísico de onda sísmica nos permite obtener la velocidad de onda de cortante y el módulo de elasticidad del suelo. Y con esos dos elementos se puede diseñar, se puede analizar los taludes. Tenemos que asignarle además unas propiedades de resistencia, el ángulo de fricción y la cohesión, para cada uno de los perfiles. Si es 6, si es 5, si es 4, si es 3, si es 2. Para cada uno de los materiales que aparecen en el perfil de meteorización, asignamos un ángulo de fricción, asignamos una cohesión y asignamos también un peso unitario. Entonces tendríamos velocidad de onda de cortante, módulo de elasticidad, ángulo de fricción, cohesión, peso unitario. Ya con estos factores, con todos estos parámetros que se obtuvieron principalmente a partir de los ensayos de geofísica, ayudado por el ensayo de SPT y confirmado de alguna forma con ensayos de laboratorio, ensayo triaxial o ensayo de corte directo. Tenemos entonces el perfil de suelo. En este caso tenemos el 6, luego 5, luego 4, ya no aparece el 3. En un talud de aproximadamente 25 metros de altura. Se definieron esos perfiles, se definieron las propiedades y se calculó el factor de seguridad de la superficie crítica del talud. En este caso se encontró que con las propiedades que se asignaron al suelo, el factor de seguridad era de aproximadamente 1.3. El factor de seguridad con el método, con el sistema determinístico, o sea, del modelo conceptual, del modelo de perfil, pasamos al modelo matemático, al modelo determinístico. Y en ese modelo matemático, utilizando alguna teoría, la teoría de Bishop, la teoría de Spencer, podemos nosotros encontrar el factor de seguridad. Pero primero tenemos que tener el perfil conceptual, el perfil de suelo residual, en este caso del suelo residual, si es 6, si es 5, 4, 3, 2, 1, y las propiedades de módulo de elasticidad, las propiedades de resistencia de cada uno de esos materiales. Y teniendo ya esas propiedades, teniendo ya esos perfiles, 6, 5, 4, 3, 2, aquí sí en este perfil hay material tipo 2, material tipo 3,
podemos diseñar los sistemas de contención, podemos diseñar los anclajes. Ahí ya pasamos al modelo matemático, al diseño de las sogas de estabilización para obtener el factor de seguridad que nos garantice la estabilidad de ese talud. Hablamos de la litología, hablamos de la estructura de la roca, hablamos de la meteorización, del relieve y nos falta algo muy importante, la hidrología, la hidrogeología, el clima, el agua. Es el detonante más común de los deslizamientos. O sea, el agua es el detonante principal de los elementos, de los procesos de inestabilidad. La presencia o no de agua, conjuntamente con la temperatura, con el clima en general, definen las condiciones de meteorización física y química y también definen la activación de deslizamientos. La infiltración de agua durante las lluvias es el principal causante de los deslizamientos. Los deslizamientos típicamente son activados por lluvias o están relacionados con las lluvias. En el caso, por ejemplo, de un tema de un sismo, el suelo estaba saturado, sufrió liquefacción y se generó el deslizamiento. O sea, generalmente en un proceso de inestabilidad, el agua es un elemento determinante. La mayoría de los deslizamientos ocurren en temporadas de lluvias, que también pueden ocurrir en épocas secas, sobre todo unos meses después de terminar la temporada de lluvias. El suelo ha llegado a un punto de pérdida de humedad que lo hace perder la succión interna, perder los esfuerzos capilares que sostienen las partículas de suelo y generarse también un deslizamiento por la disminución de la humedad. Vemos el caso de las lluvias extraordinarias del año 1999 en el estado Vargas, en Venezuela. El perfil de meteorización de estos materiales residuales, había unos materiales tipo 6, tipo 5, tipo 4, en taludes con pendientes de más de 45 grados, y estos materiales, al saturarse por la infiltración de agua en esas lluvias extraordinarias, fluyeron y se generaron las grandes avalanchas del estado Vargas del año 1999. Vemos otro caso, el caso de la Conchita, uno de los deslizamientos que más material geotécnico tenemos nosotros en la literatura, o sea, de los deslizamientos más estudiados por los geotecnistas, es desde la Conchita, en California. Deslizamientos que ocurrieron en 1995, deslizamientos que ocurrieron en años anteriores y posteriores. En la Conchita se saturó el talud, fluyó y generó una catástrofe, una pérdida de vidas humanas en
en un conjunto junto a la playa en California, en los Estados Unidos. El perfil de descomposición, el perfil de meteorización, en este caso de la Conchita, jugó un papel muy importante en el proceso de infiltración de agua y en el proceso de formación de presión de poros, y al formarse la presión de poros, bajó el factor de seguridad, y al bajar el factor de seguridad, se produjo el deslizamiento. O sea, el agua tiene como efecto aumentar la presión de poros, el agua subterránea, el agua que se infiltra, el agua que está presente dentro del perfil de suelo, aumenta la presión de poros, disminuye las tensiones negativas que le daban cierta estabilidad aparente al suelo, y también aumenta el peso unitario del suelo. El factor más determinante es la presión de poros. Igualmente, en algunos casos, la disminución de las tensiones negativas juega un papel preponderante. Y está también el aumento del peso unitario. Al aumentar la humedad en el suelo, al aumentar el proceso de la saturación, aumenta el peso unitario, y todo este proceso de presión de poros, disminución de presiones negativas y aumento de peso unitario son los que generan las fuerzas físicas que producen el deslizamiento. La hidrogeología es una ciencia que estudia el agua subterránea dentro de las formaciones geológicas. El modelo geológico, el modelo hidrogeológico, tiene en cuenta las zonas de infiltración arriba de los taludes y hasta muchos kilómetros de distancia, porque el agua puede no provenir de la infiltración ahí en el talud. El agua puede venir de una infiltración a varios kilómetros de distancia, arriba del talud. El agua subterránea genera presiones de poro, y las presiones de poro sobre unas superficies hipotéticas de falla genera una disminución de la resistencia al cortante, una disminución del factor de seguridad, y eventualmente puede producir la falla o el deslizamiento del talud. El agua en los materiales arcillosos también ablanda el suelo, genera eventualmente también procesos de expansión, esfuerzos internos, disminución de la fuerza de succión, y produce deslizamientos. Ese aumento de la presión de poros es la principal causa de deslizamientos de tierra en todo tipo de materiales, en rocas, en suelos residuales, en coluviones, en suelos aluviales. Y la presión de poros aumenta por la infiltración y también por el ascenso del nivel de agua freática relacionado o no con la infiltración en forma directa. La presión de agua puede alcanzar valores muy grandes cuando hay fisuras verticales, cuando hay grietas en la roca. Esas fisuras verticales que aparecen en la roca pueden llenarse de agua, generar presiones gigantescas de poros, que incluso boten hacia afuera por la fuerza de la presión de poros los bloques de roca. También la infiltración puede ocurrir en canales, en cuerpos de agua. El agua se empoza, el agua se infiltra y genera corrientes de agua, genera presiones de poro, presiones, incluso presiones artesianas.
La presión artesiana ocurre cuando la cabeza de agua en el suelo o roca, la presión de agua es mayor que el nivel del terreno. O sea, el agua, si tiene unas posible zona de salida a la superficie, el agua afloraría a la superficie. Si no tiene salida, no aflora a la superficie, pero esas presiones artesianas son presiones extraordinariamente grandes, presiones de poro de valores de gran magnitud que pueden esas presiones de poro generar deslizamientos, bajando la resistencia al suelo y bajando a su vez el factor de seguridad. En ese proceso, como ya lo dijimos, también se genera la eliminación de tensiones capilares. La tensión capilar une las partículas de suelo, es una fuerza de succión. Esa fuerza de succión genera una resistencia que la llaman resistencia aparente, pero es una resistencia real. O sea, la humedad trata de unir las partículas de suelo mediante fuerzas de succión, fuerzas capilares. Si usted satura el suelo, desaparece la fuerza capilar, desaparece la succión. Y al desaparecer la succión, desaparece esa resistencia aparente que puede estar sosteniendo el talud húmedo, el talud no saturado. La saturación elimina las tensiones capilares y las tensiones capilares son un elemento positivo para la estabilidad de los taludes en condiciones no saturadas. Se pueden presentar también infiltraciones concentradas por la rotura de una tubería de acueducto, la rotura de un alcantarillado, concentración superficial de agua de drenaje. El mismo ingeniero puede que haya generado una entrega de aguas en un diseño y esa entrega de aguas genere un deslizamiento, represamiento de quebradas, descarga de agua de diversa índole. Hay muchas razones, generalmente de tipo antrópico, que generan infiltraciones concentradas, y las infiltraciones concentradas en un determinado punto pueden generar presiones de poro, y las presiones de poro pueden producir deslizamientos de tierra. Eventualmente ocurren lluvias de gran intensidad, como las que se producen en un huracán o en un tifón. Los suelos residuales de granitos y de rocas metamórficas tienen típicamente un potencial de infiltración grande. Entonces, una lluvia de gran magnitud genera infiltración muy fuerte, saturación, y es común en estos materiales residuales, producto de la meteorización de granitos, producto de la meteorización de gneisses. En el caso, por ejemplo, lo vimos en Venezuela, en el estado Vargas, igualmente lo vimos en Chiapas, en México. Infiltración muy fuerte por una lluvia de gran intensidad durante varias horas, saturación total de los materiales y grandes flujos y deslizamientos de los suelos residuales, producto de la meteorización de rocas ígneas intrusivas o de rocas metamórficas. También no puede ocurrir en suelos aluviales. Este es el caso en la población de Girón,
en Santander, cerca de la ciudad de Bucaramanga, donde en una lluvia de gran intensidad, en el año 2005, lluvia de más de 150 milímetros de intensidad en una hora, saturó estos suelos semigranulares de lo que llaman en Bucaramanga la formación órganos, una formación en la cual predominan las arenas y las gravas. Se saturó en una lluvia de gran intensidad durante un tiempo prolongado, se saturó un metro, metro y medio de suelo. Se saturó el perfil más superficial de suelo y se generaron infinidad, miles de deslizamientos, los cuales generaron avalanchas y ayudaron a aumentar el potencial de las inundaciones que se estaban presentando en el Río de Oro, en el Río Frío, en ese momento de la lluvia de gran intensidad. Esta es una fotografía de ese caso en la localidad de Girón, en Santander. Al saturarse, los materiales fluyeron hacia las cañadas, pero se generaron miles y miles de pequeños deslizamientos debido a la lluvia de gran intensidad, debido a la infiltración excesiva, la infiltración muy rápida de agua. Se saturó el perfil y los perfiles fluyeron, los suelos fluyeron. También puede presentarse aumento de presión de poros lenta. Un aumento lento de presión de poros en perfiles residuales de mayor espesor, perfiles residuales de 10, 40, 60 metros de espesor, como en el caso de coluviones de espesor mayor de 5 metros, en perfiles muy grandes de suelos residuales y en coluviones de gran espesor. La lluvia acumulada en todo un periodo de varios días es generalmente la que más efecto tiene sobre la presión de poros y la que más efecto tiene sobre la inestabilidad. Vimos que en esos suelos muy permeables, en el caso de Girón, en el caso de Chiapas, en el caso del estado Vargas en Venezuela, una lluvia de gran intensidad saturó el material en un solo día y se generaron grandes deslizamientos. En este caso, de los depósitos coluviales arcillosos y de los suelos residuales, también de materiales arcillosos de gran espesor, el efecto es más importante en el caso de las lluvias prolongadas durante varios días. Así no sea una lluvia de demasiada intensidad. El hecho de que llovió lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 2 y 3 semanas, al final de 2 o 3 semanas, se genera la estructuración total del talud que se saturó lentamente y la saturación lenta genera los deslizamientos. El agua percola por la roca, por las discontinuidades en los materiales permeables, se acumula en las zonas cóncavas de la paleotopografía, o sea, de la topografía subterránea de la roca, por debajo de los depósitos coluviales o por debajo de los acueductos, por debajo de los suelos residuales, y esa concentración de agua en las vaguadas, en las zonas más deprimidas, genera concentración de aguas subterráneas. La concentración de aguas subterráneas genera presiones de poro y las presiones de poro producen procesos de inestabilidad. O sea, se generan fuerzas emergentes, fuerzas que hacen que el agua subterránea fluya, que se generen presiones
fuerzas de levantamiento. Las presiones de poro son unas fuerzas de levantamiento, unas fuerzas que en exceso, esas fuerzas producen procesos de inestabilidad. Y se pueden producir fallas repentinas, fallas explosivas. O sea, el talud está quieto. Está infiltrándose el agua o está llegando agua subterránea por alguna de las circunstancias de la hidrogeología. Está subiendo el nivel freático o está subiendo la presión de poros internamente. Y momentáneamente ¡pah!, se genera una falla repentina, lo que llamamos muchas veces fallas explosivas. O sea, muchas veces los taludes, especialmente esos taludes de materiales muy permeables, de suelos residuales, de granitos, suelos residuales de rocas metamórficas, se generan fallas explosivas, fallas repentinas. En el caso de coluviones no es lo común que haya fallas explosivas, fallas repentinas, sino fallas lentas, en que van moviéndose poco a poco hasta que se genera un movimiento de flujo, un movimiento de mayor velocidad. Esas fallas explosivas no muestran evidencias de desplazamiento superficial hasta que ocurren. Fallas explosivas o fallas repentinas que activan deslizamientos de tierra. Igualmente, la expansión y contracción de los suelos arcillosos generan cambios de volumen por los cambios de humedad, debido también al cambio de succión en el material. Y esta expansión y contracción puede producir o ayudar a que se generen procesos de inestabilidad. Otro elemento importante es la dispersión del suelo. Los suelos dispersivos son suelos ricos en iones de sodio. Los suelos ricos en iones de sodio, los suelos dispersivos, al saturarse, se dispersan, pierden prácticamente toda su cohesión. Eso fue parte del proceso que se presentó en el año 2005 en la localidad de Girón, en Santander, como se ve en la diapositiva. Esta diapositiva muestra uno de esos deslizamientos en la formación órganos, en el miembro órganos, digámoslo así, miembro órganos de la formación Bucaramanga. Otros procesos importantes que se generan por acción del agua es la disolución. El agua, al moverse dentro del suelo, dentro de la roca, si la roca es soluble en agua, la roca se disuelve y al disolverse el material se generan unas cavernas, se generan unos ductos, unos vacíos internos en el material, en la roca, en el suelo residual, de los diversos tipos de material del perfil. Y esa disolución puede formar cárcavas que decimos que son procesos cársticos o procesos de karsticidad, que es otro término que utilizamos en geotecnia, la karsticidad de los materiales, o sea, la capacidad de disolución de los materiales. Y se puede producir un proceso de lavado interno o leaching, que en ocasiones incluye cambios en la composición química del agua de los poros al moverse. O sea, el agua al moverse dentro del suelo lava la sal. O sea, el agua subterránea moverse dentro del suelo lava la sal que hay en los poros. Y a veces en algunas arcillas marinas
estas sales le generan resistencia. Es algo que ocurre, por ejemplo, en las orillas de la ciudad de Barranquilla. El agua penetra en las arcillas de Barranquilla, las arcillas de la formación Perdices en Barranquilla. El agua entra, se mueve en todo el suelo, lava la sal. Ahí aparece entonces el arroyo salado de Barranquilla y demás. Lava la sal. Y al lavarse la sal, se genera inestabilidad por pérdida de resistencia en las arcillas. Son el tema que llaman las arcillas rápidas. Las arcillas que en un momento dado colapsan y generan grandes deslizamientos, como es el caso del barrio Campo Alegre en la ciudad de Barranquilla. Y finalmente, en el proceso del agua está la erosión. La erosión modifica la morfología y la superficie del terreno, aumenta la susceptibilidad a los deslizamientos. Se puede formar por procesos de erosión, taludes negativos, acantilados. La erosión puede ser por la escorrentía, puede ser por la misma lluvia, puede ser por las corrientes de agua y también puede ser la erosión marina. O sea, hay muchos tipos de erosión: erosión laminar, erosión en surcos, erosión en cárcavas, erosión en ríos, erosión en playas, erosión en acantilados marinos de la orilla marina. La erosión genera cambios topográficos, cambios en el relieve, y los cambios en el relieve producen o pueden producir problemas de inestabilidad. Vemos varias diapositivas, en este caso la erosión marina, cómo el acantilado, el talud vertical se va moviendo por el proceso erosivo hacia atrás, poco a poco, con una ola, y también influido por las aguas superficiales y por las lluvias. Esa erosión superficial incluye el desprendimiento y transporte de partículas, también de masas de suelo, por acción del movimiento del agua. O sea, el agua, al moverse, el agua tiene una velocidad y esa velocidad del agua produce problemas de erosión. Está la erosión laminar, que se produce por las gotas de lluvia contra la superficie del suelo. Está la erosión en surcos, que se genera en los sitios donde se concentra agua de escorrentía. Y está la erosión en cárcavas, como la que ocurrió en Chiapas, en el sur de México. Las cárcavas constituyen el estado más avanzado de la erosión. Son profundas, lo cual facilita el avance lateral por medio de desprendimientos, o sea, al lado y lado de la cárcava se generan deslizamientos. Esos deslizamientos van produciendo un aumento casi que geométrico del proceso erosivo. Las cárcavas se amplían muy rápidamente. Al principio es un surco pequeño, luego empieza a formarse una cárcava ya más definida y el proceso va progresando en tal forma que en un momento de una lluvia importante se pueden generar deslizamientos masivos de los materiales. La erosión en los ríos, en las corrientes de agua, los ríos tienden a profundizarse, tienden a ampliarse, tienden a moverse lateralmente y erosionar de acuerdo a la morfodinámica, de acuerdo al comportamiento hidráulico de las corrientes de cada río. Y la erosión en las costas, también lo vemos en el caso de Chiapas, lo vemos en California, formación de acantilados, formación de taludes verticales,
por acción de las olas del mar. Y está la erosión interna, la erosión en ductos concentrados dentro del suelo, que no es disolución. Aquí afecta mucho el proceso de dispersión. Esto no es disolución, sino que el agua, al moverse dentro del suelo, al moverse el agua dentro del suelo, produce proceso de transporte de partículas. O sea, arma primero una pequeña cavidad y esta la va ampliando a medida que va pasando la corriente de agua. Finalmente ya son elementos mucho más grandes, los cuales eventualmente pueden producir colapso del talud, pueden producir concentración de aguas subterráneas al taponarse uno de esos ductos o algunos de los ductos y producirse deslizamientos de tierra. La erosión interna, conocida en inglés como piping. La erosión por aforamiento de agua. Esta que vemos aquí, esta fotografía, es en la Universidad Industrial de Santander, en la ciudad de El Socorro, en Santander, en la zona deportiva. Hay un elemento importante que tiene que ver con la hidrogeología, que es la vegetación. La vegetación cumple un efecto protector en la mayoría de los taludes porque protege contra la erosión y afecta los procesos de evapotranspiración y de infiltración del agua. Las condiciones hidrológicas del talud son afectadas en forma directa por la vegetación. Igualmente, las raíces generan un elemento, un proceso de resistencia del suelo. La raíz refuerza el suelo y usted deforesta. La raíz demora meses en pudrirse, pero al pudrirse las raíces, al descomponerse las raíces, se pierde esa resistencia y se genera la posibilidad de eventual deslizamiento de tierra, la cual es bastante común. Es muy común que al deforestar, a los pocos años, la zona deforestada se produzca deslizamientos de tierra en esa zona deforestada. O sea, la deforestación es un efecto antrópico, de origen antrópico porque el hombre es el que generalmente estudia la vegetación. Esa eliminación de la vegetación genera mayor posibilidad, mayor susceptibilidad a los deslizamientos. Las raíces profundas son elementos importantes, incluso las raíces someras, pero más las profundas son elementos importantes que ayudan a la estabilidad de los taludes. Al deforestar, aumenta la susceptibilidad de ese talud a los deslizamientos, porque facilita eventualmente la infiltración y sobre todo porque desaparece la resistencia debida a las raíces. La resistencia de tipo radicular refuerza el suelo. Al pudrirse las raíces, se pierde la resistencia y al perderse la resistencia, se generan susceptibilidad a los deslizamientos. Los taludes sin vegetación son típicamente muy susceptibles a deslizamiento. Hay otras causas que pueden generar deslizamiento, las erupciones volcánicas, los sismos, las vibraciones. Los sismos es un elemento que hay que estudiarlo muy a fondo. ¿Por qué es? Eso no lo vamos a ver hoy en la charla de hoy. La sismicidad afecta tremendamente la estabilidad. Y los sismos son productores importantes, activadores importantes de deslizamientos de tierra. Es un proceso complejo. En el sismo se aumentan las presiones de poro, como en este caso en San Salvador. En este caso en San Salvador se generó
un deslizamiento de gran magnitud con centenares de muertos. Un deslizamiento repentino, un deslizamiento explosivo a la hora del sismo, debido a que esos materiales de origen volcánico son muy porosos. Los materiales de origen volcánico que son muy porosos permiten la generación de fuerzas de poro en exceso en el momento del sismo, y esas fuerzas de poro en exceso en el momento del sismo pueden generar fallas repentinas. Estas fallas repentinas son fallas catastróficas. Adicionalmente, en este caso en San Salvador, teníamos en la parte superior del talud unos tanques de agua, los cuales presentaban filtración. Incluso después del deslizamiento se evidenciaba afloramiento de agua en la parte alta de los taludes. O sea, ese elemento antrópico de que había un tanque de agua, que el tanque de agua infiltró el líquido, llenó los poros y posteriormente, con los poros llenos de agua, llegó el sismo, llegó el movimiento sísmico, y el movimiento sísmico terminó aumentando repentinamente la presión de poros y generando ese gran deslizamiento. En este caso, en San Salvador. Hay que tener en cuenta que los sismos de pequeña magnitud rara vez producen deslizamientos. Son los sismos de gran magnitud, especialmente los sismos de magnitud mayor de 6, los que producen deslizamiento. Magnitud de 6 con foco poco profundo. Ya uno de magnitud 6 del nido de Bucaramanga a 150, 200 kilómetros de profundidad, es posible que esa magnitud no sea suficiente para generar un deslizamiento masivo, aunque se pueden producir agrietamientos en el suelo a la hora del sismo, agrietamientos cosísmicos. Los agrietamientos cosísmicos son elementos que posteriormente pueden producir inestabilidad. En este caso en El Salvador, en lo que llama el deslizamiento de Santa Tecla, hubo el tema de saturación por fugas en los tanques de agua. Los suelos, al encontrarse saturados, llegó el sismo, se generó licuefacción en ciertas capas de materiales en el perfil de suelo, en este caso un perfil de suelo residual de materiales de origen volcánico. Se produce la licuefacción, el desplazamiento del suelo y los grandes deslizamientos. Otro elemento importante son los rellenos. Los rellenos mal compactados, los rellenos con cohesión baja, producen típicamente deslizamientos. En el momento de un sismo, un relleno tiende a ser poroso y tiende a ser poco permeable. O sea, el relleno es poroso, acumula agua, y el relleno, al acumular agua, permite que en el momento del sismo, de la llegada de la onda sísmica, se produzcan presiones de poro en exceso, y las presiones de poro en exceso pueden producir deslizamientos de tierra por el aumento repentino de la presión de poros. Y ese aumento repentino de la presión de poros se produce licuefacción, como en el caso, por ejemplo, del deslizamiento de Tornagan Heights en Alaska. La licuefacción es muy común en puestas de tierra, en rellenos, como en este caso, que vemos en la fotografía, en este caso en San Francisco, en una represa, licuefacción por efecto del sismo. Y también se presentan problemas ya físicos
del movimiento de la falla. La falla al moverse, en el momento del sismo, la falla puede moverse, la falla puede desplazarse, y al desplazarse la falla se pueden generar procesos físicos, procesos tectónicos que generan deslizamientos de tierra. Agrietamientos cosísmicos, eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Bucaramanga, en taludes verticales muy altos. En taludes muy altos se generan, en el momento de un sismo, por temas de resonancia, se producen agrietamientos cosísmicos. Estos agrietamientos posteriormente pueden terminar siendo elementos que producen inestabilidad. El movimiento de las fallas y el efecto antrópico. El hombre, vimos el caso, por ejemplo, de Santa Tecla, en El Salvador, al colocar el hombre, al colocar los humanos en un tanque de agua, el tanque de agua infiltró el líquido. En el momento del sismo se generó presión de poros y una catástrofe. Igualmente puede pasar por las actividades humanas. Los ingenieros somos estabilizadores por excelencia en muchos casos. Al construir nuestras vías, cortamos los taludes, cortamos los materiales residuales, cortamos los coluviones, y al cortar nosotros los coluviones, al cortar nosotros los materiales, producimos inestabilidades. Igualmente, cuando entregamos agua en un punto crítico susceptible a deslizamientos, al colocar nosotros el agua podemos producir movimiento. El tema de la desintegración de la roca arcillosa al excavarse. Hay unos tipos de rocas que son muy susceptibles a fracturarse. Son muy físiles. Al cambiar la humedad por procesos de contracción o al generarse un movimiento por acción de la construcción de la obra, por acciones externas, por acciones de irrigaciones, por algún elemento se produce desintegración de la roca, ¿sí? Luego, a la hora de la lluvia, se infiltra el agua y al infiltrarse el agua se genera presión de poros. Y ya lo sabemos, la presión de poros es uno de los elementos más importantes para generar deslizamientos. Está la fisura vertical, en este caso en los suelos de Bucaramanga. Está la fisura vertical. Esa fisura vertical permite infiltración de agua. Al infiltrarse el agua genera presiones grandes de poros y se produce el desplazamiento de los bloques de suelo, los deslizamientos. También se puede producir un movimiento lento, un movimiento por creep, por carga sostenida. Las arcillas muy plásticas se deforman en forma continua cuando están sujetas a carga sostenida. Estas arcillas eventualmente pueden fallar, que era el gran temor que se tenía con la Torre de Pisa, que se había deformado tanto el suelo que se tenía el temor de que ocurriera una falla repentina y se cayera la Torre de Pisa. Entonces se tuvo que construir obras para parar ese desplazamiento de la Torre de Pisa, parar ese creep, esa deformación con carga sostenida, esos asentamientos, y poder estabilizar, en este caso, la Torre de Pisa. Ablandamiento pues, por deformación. Los suelos físiles o colgadizos están sujetos a ablandamiento por deformación. Fallas progresivas debido al proceso físico de presencia de esfuerzos sostenidos y a veces a los mismos desplazamientos, porque pequeños desplazamientos generan disminución de la resistencia, lo que llaman strain softening. El suelo se vuelve cada vez más blando, cada vez menos resistente y eventualmente se produce una falla. Se forman estrías, se forman espejos de falla, superficies de rotura. Ya hablamos de los agrietamientos por tensión,
y los agrietamientos por efecto cosísmico, los cuales facilitan la filtración de agua, facilitan la ocurrencia de deslizamientos, fenómenos de pandeo, fenómenos de desplazamientos masivos, colapso por falta de soporte y por falta de cohesión, materiales granulares, se hizo un corte, el corte era convexo hacia el lote, hacia la zona cortada, se perdió el soporte y se generó un colapso del suelo como se observa en la diapositiva. El suelo perdió confinamiento, al no tener confinamiento no tenía soporte, no tenía cohesión para sostenerse tampoco, y se produce la falla. El uso de explosivos para estudios en zonas de petróleos, sísmica petrolera, explosivos para los cortes en nuestros taludes. Los explosivos generan ondas muy fuertes, generan deformaciones en la roca, y esas deformaciones en la roca pueden conducir a deslizamientos de tierra. La colocación de cargas, la colocación de muros, la colocación de terraplenes, como en este caso, se colocó un terraplén encima de un talud inestable. Al colocarse el terraplén se deformó y terminó deslizándose. Ahí vemos nosotros, este caso es en el departamento de Boyacá, en Colombia, en el Magdalena Medio boyacense. Se colocó un terraplén de tierra reforzada sobre un material de coluvión. El coluvión no resistió la carga, no fue capaz de soportar la carga del terraplén, y al no ser capaz de soportar la carga del terraplén se generó el deslizamiento que ustedes ven en la diapositiva. Las excavaciones. Al realizar una excavación estamos eliminando las presiones de suelo que estaban sosteniendo lateralmente los materiales, y al eliminar esas fuerzas se genera la estabilidad. Los cortes son elementos inestabilizantes, los rellenos pueden ser elementos inestabilizantes, los explosivos. Muchas de las actividades de nuestra obra vial, muchas de las actividades de nuestra obra de ingeniería civil pueden producir situaciones en el talud, pueden generar elementos que conduzcan a la falla de los taludes. Pues, todas esas cosas debemos tenerlas en cuenta. Ya hablamos de la deforestación. Vemos este caso, por ejemplo, en el municipio de Coromoro, corregimiento de Cincelada, en el departamento de Santander, cerca de Charalá. Los campesinos, para hacer una zona para ganadería, removieron la vegetación como se ve en la fotografía. Al remover la vegetación se generó el potrero, lo que llamamos en Colombia la potrerización. Estamos convirtiendo los taludes estables en potreros para ganadería. Esos potreros para ganadería, a los pocos años de la deforestación, se pueden producir problemas graves de inestabilidad, como este caso en el año 2005 en el municipio de Coromoro, en Santander, República de Colombia. La deforestación es un elemento fundamental en la producción de deslizamientos. A veces la actividad antrópica, usted hace un corte, pero había un movimiento antiguo, había un depósito, había una fracturación, había un coluvión. Se reactivaron los movimientos antiguos
por acción de los movimientos en la vía, como en este caso en la construcción de un puente para la autopista México-Acapulco. Al construir al realizar el corte, se inestabilizó un antiguo deslizamiento y con este se desplazaron unas pilas del puente que observan ustedes en la fotografía. Ahí, este es el material, un material de origen metamórfico. Se evidencia el antiguo deslizamiento. En la fotografía se realizó un corte para la conformación de los estribos de las pilas del puente. Al realizar el corte, se inestabilizó el talud, se activó el deslizamiento antiguo. En esta forma, hemos hablado de los modelos conceptuales. ¿En qué consiste un modelo conceptual? En entender lo que está pasando en el talud. En entender, en poder analizar qué efecto tiene el relieve, qué efecto tiene la litología, las fracturas, la meteorización, el agua subterránea, los sismos, la vegetación y demás. Analizando el efecto de todos y cada uno de los factores, elaboramos el modelo conceptual. Elaboramos los perfiles de suelo. Suelo 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Definimos las propiedades de los materiales mediante pruebas, mediante sondeos, ensayos geofísicos y demás. Elaboramos el modelo conceptual. Nosotros no podemos pasar a calcular un factor de seguridad con un modelo matemático, con un modelo de equilibrio límite o un modelo de métodos numéricos, sin antes haber analizado qué está pasando, haber analizado la geología, haber analizado la hidrogeología, haber analizado los efectos antrópicos y tener ya el modelo conceptual, el cual debe tenerse antes de que ustedes analicen matemáticamente el talud. Ustedes analicen matemáticamente, calculen el factor de seguridad.